vidas vividas en abnegación, vidas vividas en Cristo, vidas vividas en abnegación a Cristo, en Cristo. Este capítulo es un capítulo probablemente muy ignorado por muchos cristianos, por la mayoría de los cristianos. Es un capítulo muy precioso, es un capítulo que podemos compararlo a Hebreos 11. En Hebreos 11 tenemos una lista de personajes, de nombres, y Hebreos 11 es un capítulo muy popular porque nos habla de hombres de fe. Pero este capítulo 16 de Romanos también nos habla de una lista de hombres y mujeres de fe. Pero el énfasis del capítulo no es tanto la fe, sino el servicio, la abnegación. De manera que tenemos Hebreos 11, los personajes admirables de la fe, pero tenemos también Romanos 16. Y estos son personajes menos conocidos que los de Hebreos 11. No son tan famosos ni tan populares, pero eran siervos de Dios, que vivieron vidas abnegadas a Cristo. Y lo vamos a ver a medida que avancemos en él. Podríamos decir también que este capítulo, en cierto modo, es similar a 1 Corintios capítulo 13. ¿De qué habla 1 Corintios capítulo 13? Habla del amor. No menciona individuos particulares, no menciona nombres de individuos, pero menciona cómo actúa el amor, cómo se comporta el amor. De manera que en Hebreos 11 encontramos cómo se comporta la fe, en 1 Corintios 13, cómo se comporta el amor, y en Romanos 16, cómo se comporta una vida de abnegación y de servicio a Cristo. Que el Señor use su palabra para la edificación de nuestras almas. Vamos a leer los primeros 6 versículos, aunque vamos a recorrer en realidad todo el capítulo, pero para poner una base a lo que vamos a ver esta mañana. Dice, hablando el apóstol Pablo: os recomiendo además a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa en la iglesia de Cencrea, que la recibáis en el Señor como el digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre nosotros. Amén. Y así podríamos continuar por todo el capítulo, pero de todas maneras vamos a irlo viendo a medida que avancemos. Y ustedes lo deben después leer en sus casas. La palabra abnegación es una palabra derivada del latín abnegatio. Ustedes ven ahí la palabra negación dentro de esa palabra, es una palabra compuesta, abnegatio o abnegación. Significa hacer un sacrificio voluntario para desistir de nuestros propios intereses o de las cosas que nosotros deseamos o que son apreciadas por nosotros, por el bien al prójimo. Vivir en Cristo implica abnegación. Una vida vivida en Cristo, verdaderamente, como Él es digno de que la vivamos, es una vida de abnegación. Una vida que se trata de renunciar voluntariamente a los intereses y a los deseos propios, personales, a favor del prójimo, por amor, gratitud y devoción a nuestro Señor Jesucristo. Esa es una vida de abnegación. Y el capítulo 16 nos ilustra esto de una manera muy gráfica y muy real en la vida de estos personajes, que no eran super cristianos, no eran superiores a nadie, eran creyentes como ustedes, como yo, comunes y corrientes, pero que vivían en Cristo y vivían una vida de abnegación. En este capítulo se menciona por nombre a 29 personas, 29 nombres, del versículo 1 hasta el versículo número
hasta el versículo número 15 se mencionan 29 personas. Estas personas estaban en Roma, vivían en Roma, eran aparentemente miembros de la iglesia de Roma o de las iglesias en Roma, porque en realidad era más de una iglesia, no era una sola iglesia en Roma, había varias iglesias. Algunas de esas funcionaban en las casas de algunos hermanos. La mayoría de ellas funcionaban en las casas de los hermanos. En aquel tiempo no podían tener un lugar como este en el hogar. Tenían que estar en sus casas. Los hermanos abrían sus casas para hacer los servicios por causa de la persecución y por otras circunstancias. De los versos 1 al 15 hay 29 nombres. Luego de los versos 21 al 24 encontramos 8 nombres adicionales. Esos 8 nombres son de personas que no estaban en Roma, aparentemente estaban con Pablo. En el momento que Pablo escribió Romanos, él se encontraba en Corinto y estos lo acompañaban, estaban con él. Y ustedes notan, hermanos, que aquí el apóstol Pablo envía muchos saludos y menciona estos nombres personales. Primero comienza recomendando a Febe en el verso 1. Luego en el verso 3 dice saludar a Priscila y Aquila. En el verso 5 dice saludar a la iglesia de su casa, saludar a Epeneto. En el verso 6 dice saludar a María. En el verso 7 dice saludar a Andrónico y a Julia. Saludar es la palabra que más se repite y son saludos que el apóstol Pablo está enviando a individuos particulares. Luego en los versos 21 en adelante él se refiere a aquellos que se encuentran con él en Corinto cuando él escribe esta carta y dice: os saludan Timoteo, mi colaborador, Lucio, Jasón, Sosípater, mis parientes, yo, Tercio, que escribí la epístola. Aquí como que se introduce en un individuo un poco extraño, porque dice yo, Tercio, no, ese no es Pablo, ese se llama Tercio. Pero, o sea que Tercio, el que estaba escribiendo la carta no era Pablo, era Tercio. Pero es que Tercio era el escriba, ¿no? El secretario de Pablo, probablemente. No era necesariamente un secretario al cual le pagaba, era un hombre voluntario que tenía la capacidad intelectual y literaria de escribir este tipo de documentos, de cartas, y Pablo se las dictaba. Parece que Pablo tenía problemas de la vista, según lo vemos en otras partes. Así que él dictaba sus cartas. En este caso, en el verso 22 dice: yo, Tercio, o sea, yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Os saluda Gayo, hospedador mío y de toda la iglesia, Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. Así que tenemos muchos nombres acá. Por lo menos 27 más 8 son mencionados por nombre específicamente. Interesantemente, las primeras 2 personas que se mencionan aquí son mujeres. Esto para los hermanos. Por alguna razón se mencionan a las mujeres. Se menciona a Febe. En el verso número 3 se menciona a Priscila y a Aquila. Aquila era el esposo de Priscila. Febe y Priscila son las primeras personas que se mencionan. Y de las primeras 7 personas que se mencionan en esta lista, 4 son mujeres. O sea, las mujeres jugaban y juegan una parte supremamente importante en el reino de Dios. Un tercio, por lo menos 9 o 10 personas que se mencionan acá, son mujeres. Que hay griegos, que hay romanos, que hay judíos, de todas las razas, posibles en aquel momento. La iglesia estaba muy joven, todavía no se había expandido el evangelio a todas las naciones, pero ya había alcanzado a los griegos y a los romanos, y había judíos también. Aquí encontramos hombres solteros, personas solteras, encontramos matrimonios, familiares, personas mayores, personas jóvenes en esta lista. Aquí hay gente prominente, gente rica, adinerada, que eran benefactores de la iglesia, benefactores del apóstol Pablo en sus necesidades y de los demás ministros. Febe era una de ellas, aparentemente. Cuando Pablo dice en el verso 2, ella ha ayudado a muchos y a mí mismo, es porque Febe era una mujer que tenía recursos financieros, materiales, y ayudaba a muchos ministros y ayudaba a Pablo. Priscila y Aquila aparentemente también, según lo que leemos en algunos versículos, ellos tenían casa en Roma, tenían casa probablemente
en Corinto también, y tenían iglesias allí en esos lugares. Abrían sus casas para el servicio del Señor. Gente amigada. Esta era gente abnegada en el servicio y en el sacrificio a Cristo. Y fue escrita la epístola de Pablo a Romanos, que es altamente teológica, es profundamente teológica. Fue escrita no a teólogos, a académicos, fue escrita a individuos particulares como estos, con una gran admiración, como Febe. Pablo dice en el verso 1, Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Diaconisa, lo más probable es que no era una diaconisa en el sentido oficial, sino que era una mujer servicial, una mujer que servía, una mujer clave en la iglesia en Cencrea, que prestaba su servicio, que estaba siempre dispuesta. Y Pablo la recomienda, dice, os recomiendo además a nuestra hermana Febe. La mayoría de los comentaristas, y lo que indica el hermano pasaje, es que Febe llevó la carta a los romanos, venía de Corinto y llevó la carta. Ella era la portadora de la carta, y probablemente no venía sola, venía acompañada de un séquito, pero ella era la responsable de transportar esta carta, de manera que Pablo la recomienda a los romanos y dice, os recomiendo a Febe, nuestra hermana, la cual es diaconisa en la iglesia en Cencrea, es una mujer que sirve al Señor, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, que la ayudéis en cualquier cosa que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Y tenemos una mujer aquí, hermano, entregada al servicio. Febe. En el verso número 3 menciona a Priscila y Aquila. Se refiere a ellos como mis colaboradores en Cristo Jesús. Y dice algo muy importante de ellos: expusieron su vida por mí. Esta era gente que arriesgaba su vida también, hermano. Era un matrimonio entregado al Señor. Los matrimonios son importantes en la iglesia. Que los matrimonios unidos sirvamos al Señor, el hombre y la mujer. No hay como un matrimonio que se entregue los servicios del Señor, como Priscila y Aquila. Y todo indica, hermanos, que noten ustedes que es interesante que menciona primero a Priscila. Parece que Priscila tenía muchos alcances, tanto doctrinales como de servicio. Ahora, no era una mujer insujeta, no era una mujer rebelde, no era una mujer que se imponía sobre su esposo para nada, era una mujer que reconocía su lugar. Sin embargo, tenía muchos dones, de tal manera que se le menciona su nombre a ella, primero antes del de Aquila, Priscila y Aquila. Mis colaboradores que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. O sea, esta gente había servido de tal manera, hermano, que la eficacia de su servicio, la extensión de su servicio no se extendía solamente no se limitaba solamente a una congregación. Habían alcanzado bendecir con su servicio y su abnegación a muchas iglesias. En el verso 5 dice que ellos tenían una iglesia en su casa. Saludar también a la iglesia en su casa. En Hechos 18:3, en 1 Corintios 16:19, en 2 Timoteo 4:19 se les menciona nuevamente. Ellos son mencionados varias veces por el apóstol Pablo. Epeneto, el primer fruto en Acaya, el primer convertido, y que había estado ahí por muchos años perseverando, convertido que había perseverado. Verso 6, María, que ha trabajado mucho entre vosotros. Otra mujer, otra líder femenina, no porque tenía un título, sino porque había trabajado mucho entre vosotros. Andrónico y Junias, verso 7, mis parientes. Probablemente no se refiere a parientes de sangre, pudiera ser, pero
Lo más probable es que eran parientes en cuanto que eran judíos y compañeros de prisión. Andrónico y Junia, nosotros no sabemos quiénes son ellos, hermano, pero una cosa sabemos: estuvieron presos por causa del Señor, con Pablo. Estuvieron dispuestos a servir hasta la cárcel. Eso no nos ha tocado a nosotros, hermano. Nosotros no hemos llegado a ese punto, pero tenemos que tener esa disposición. Esa es la disposición. No todos ellos estuvieron en la cárcel, pero cuando uno lee, hermano, el espíritu, la disposición, la actitud de esta gente, ellos hubieran estado dispuestos a hacerlo. No a todos el Señor nos da el privilegio de sufrir de la misma manera que sufrieron otros, porque sufrir por Cristo, hermano, deberíamos de verlo como un privilegio. Si la gente sufre, ¿ustedes han visto a esa gente que se viene de Centroamérica caminando para entrar a los Estados Unidos? Caminando, sufriendo hambre, sufriendo angustia, para llegar a este país. ¿Cómo estamos caminando nosotros para llegar al reino celestial? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos sacrificando para eso? María, que ha trabajado mucho entre vosotros. Andrónico y Junia, verso 7, mis parientes y compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Ellos eran cristianos más viejos que Pablo, pero reconocían la posición, el liderazgo, la autoridad, las responsabilidades que Pablo tenía, lo respetaban y estuvieron en la cárcel. Verso 8, amplias, amado mío en el Señor. Por alguna razón Pablo lo amaba tanto, ¿no? Amado mío. Le tenía un aprecio especial. Obviamente ese era un hombre alentador, hermano, que Pablo pensaba en amplias y su corazón se llenaba de alegría al pensar en amplias. Era un hombre amado por buenas razones que no las sabemos, pero ustedes no aman a alguien de la manera que Pablo está expresando acá, si no hay razones. Claro, tenemos que amar a uno de nuestros enemigos, pero aquí Pablo está hablando de gente abnegada a Cristo. Verso 9, Urbano, nuestro colaborador Urbano. ¿Quién era Urbano, hermano? No sabemos quién era Urbano, pero era un gran colaborador en Cristo Jesús, siempre dispuesto, un hombre con el cual se podía contar, un hombre que no se escondía, un hombre que no salía corriendo, un hombre que no evadía la responsabilidad, que estaba colaborando. Estaquis, verso 9, amado mío, otro hombre muy amado por Pablo. Verso 10, Apeles, aprobado en Cristo. Pablo no abunda, hermano, no explica por qué razón Apeles era aprobado en Cristo, pero una persona aprobada es una persona que pasó un examen y lo ganó. Una persona que entró en una prueba y salió victorioso de esa prueba, que soportó la prueba. Aprobado en Cristo. Probablemente había sido probado, hermano, en fuego. No lo sabemos. Pero era un hombre en el cual se podía confiar. Era un hombre confiable. Era un hombre en el cual se podía descansar para llevar adelante la obra del Señor, para hacer las cosas importantes para el pueblo de Dios, para la gloria del Señor. Apenas aprobado en Cristo. Los de su casa, los de la casa de Aristóbulo, dice el verso 10. El nombre no podrá ser muy bonito, hermano. Probablemente nadie le quiere poner Aristóbulo a su hijo. Pero el espíritu, la actitud de este hombre, Aristóbulo, los de su casa. Cuando Pablo dice los de la casa de Aristóbulo, él está implicando que Aristóbulo era un hombre que instruía a la gente de su casa, que en su casa había convertido, y probablemente se refiere a que allí se reunían y tenían una iglesia o estaban comenzando una iglesia, algo como eso, pero la casa de Aristóbulo estaba abierta para el servicio del Señor. De manera que Pablo menciona acá la importancia, hermano, de ser hospedadores, la importancia de usar lo que Dios nos ha dado, sea nuestro carro, sea nuestra casa, sea nuestro dinero, sea nuestro talento, sea nuestro tiempo, en abnegación a Cristo. Aristóbulo, Apeles, verso 11, Herodión, mi pariente. Algunos dicen que Herodión quizás será
estaba relacionado con menores, que los nombres se derivaban en aquel punto, y tenía alguna posición prominente. Pablo dice mi pariente, un poquito extraño, no se puede saber exactamente, pero Herodión estaba allí sirviendo al Señor, haya sido una persona prominente como probablemente lo fue, o no, pero Pablo lo menciona, porque él también formaba parte de este gran equipo, de este ejército de personas, de hombres y de mujeres abnegados, a los cuales Pablo estaba reconociendo en este capítulo. Los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor, nuevamente menciona la casa de Narciso. Verso 12, Trifena y Trifosa, que muy probablemente eran hermanas, dos hermanas. No habla de que estuvieran casadas, probablemente eran solteras. Trifena y Trifosa, las cuales han trabajado en el Señor. La amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Aquí se mencionan 3 mujeres. Qué importante es una mujer, hermano, en el propósito de Dios. Cuando Dios creó a Adán, lo hizo con muchas capacidades, con muchas aptitudes, pero dijo: no es bueno que esté solo, él no va a poder solo, eso no se puede hacer solo, y le hizo una mujer. La obra de Dios no puede avanzar sin mujeres abnegadas, sin esposas que sean ayuda idónea, sin mujeres que sirvan de esta manera, que lo está diciendo el apóstol Pablo acá. En este caso, mujeres solteras. En el caso de Priscila, mujer casada. Pérsida. Probablemente Pérsida era soltera también, porque la menciona sola, la amada Pérsida. Versículo 13, Rufo, escogido en el Señor, y su madre, y mía. Rufo, que había dado evidencia de que era un hombre elegido. Y parece que era un buen hijo, hermano, cuidaba de su madre. Y Pablo dice: la madre de Rufo y mi madre también. Debe haber sido una persona anciana. Verso 14, Asíncrito, Flegonte, Hermas, Patrobas, Hermes y los hermanos que están con ellos. Quizá otra iglesia, otra congregación, había un grupo de hermanos con ellos. Pablo no menciona todos los nombres, hay unos hermanos a los cuales él no menciona por nombre, pero menciona suficientes para darnos cuenta, hermano, que Pablo tenía una relación personal con esta gente. Verso 15, Filólogo, Julia, Nereo y a su hermana, otros 2 hermanos. Y parece que es un varón y una mujer, Nereo y su hermana, Olimpas y todos los santos que están con ellos. En el verso número 21, Pablo menciona a Timoteo, el colaborador, Lucio, Jasón, Sosípater, Tercio. Tercio es el que escribió Romanos. Gayo, hospedador mío y de toda la iglesia. Bueno, obviamente en el verso 23, hermano, que menciona a Gayo, y a Gayo se le menciona también en las epístolas de Juan. Gayo debe haber sido un hombre pudiente, un hombre que tenía propiedades, un hombre que podía disponer de una casa y decir: usen esta casa para la obra de Dios. Y ahí se hospedaba Pablo. De manera que en el verso 23 les dice: os saluda Gayo, hospedador mío y de toda la iglesia. O sea, cuando había necesidad de hospedar a alguien, cuando había necesidad de recibir a alguien en la obra de Dios, o por una necesidad real, había una casa que Gayo la disponía. Parece que este es un hombre bastante pudiente, hermano. Dios usa también a los hombres, a las mujeres que tienen recursos, como Febe, como Gayo, para que la obra de Dios avance. Erasto saluda, el tesorero de la ciudad, un oficial importante, y el hermano Cuarto. No sabemos quién era Cuarto.
Aquí están todos estos hombres, sirviendo al Señor. Hermano, el avance de los propósitos redentores de Dios, el avance de una iglesia, el avance del servicio al Señor, de la obra del Señor, requiere una logística que tiene que actuar, trabajar detrás de los púlpitos. Pablo era el predicador, él enseñaba, Timoteo también, los pastores predicaban, pero detrás de los predicadores, detrás de los pastores, detrás de los apóstoles, había un equipo completo de gente trabajando para hacer posible eso. La iglesia no avanza porque el pastor lo hace todo. La iglesia no avanza porque los diáconos lo hacen todo. No es el llamado del pastor a hacer todo, no es el llamado de los diáconos a hacer todo, es el llamado de cada uno de nosotros ser abnegados en la obra del Señor. Pablo hablaba, hermano, de su disposición a hacerse de todo a todos. Decía, yo me hago débil a los débiles, fuerte a los fuertes, a los que tienen ley como que yo tuviera ley, a los que no tienen ley como que no tuviera ley, de todo me hago a todos por causa del Evangelio. Dice, esto lo hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Es decir, era un hombre que tenía esa disposición de servir y de entender y de ponerse en el lugar de las otras personas para hacerse partícipe del Evangelio. Corría, dice Pablo, en el estadio, de tal manera que pudiese obtener el premio, y luchaba para recibir una corona incorruptible. Y ese es el llamado para todos nosotros. Eso es lo que nos muestran estos personajes. Ahora, en segundo lugar, aquí tenemos la lista no solamente de gente que es abnegada en el servicio y en el sacrificio a Cristo, pero también era abnegada en la comunión del amor en Cristo. Es decir, esta gente hacía esto en amor, por amor. No era algo obligado, no era algo impuesto. El pastor no puede obligar a nadie, ningún hombre puede obligar a alguien a entregarse al Señor de esta manera. Es el Señor el que lo hace, es Cristo el que lo hace. Y así lo manifiestan estos personajes, estos hombres y estas mujeres. Era gente cristocéntrica, que había comprendido la vida abnegada, el sacrificio, la humillación, el trabajo, los sufrimientos de Cristo. Y eso mismo los movía, que habían entendido la muerte de Cristo, su humillación en la cruz, y eso mismo los movía, que habían entendido la exaltación de Cristo, y la exaltación de Cristo les hacía entender que Él era digno de servirlo, por amor. Pablo se refiere a ellos, hermanos, en Cristo. Todo esto es en Cristo, todo esto es para Cristo. En el versículo número 2 dice que la recibáis en el Señor. Está hablando de Febe. En el verso 3 dice, mis colaboradores en Cristo Jesús. La conexión es Cristo. Que la recibáis en el Señor. Mis colaboradores en Cristo Jesús. En el verso número 5, hablando de Epeneto, dice, es el primer fruto de Acaya para Cristo. Este hombre se convirtió a Cristo en Acaya y fue el primero que se convirtió en Acaya. Y seguramente, hermano, en Acaya este hombre fue clave para que la palabra del Señor fuera esparcida en Acaya después de haberse convertido. Qué privilegio, hermanos, que Dios nos use a nosotros en algo que quizás no es reconocido por los hombres, pero que el Señor nos use. Cuando yo les hablaba a ustedes de la obra en Haití, es asombroso, hermano, que esa obra el Señor ha prosperado y ha crecido y ha beneficiado a miles y miles de personas y a cientos de pastores de iglesias. Y comenzó con un hombre muy humilde, un haitiano que emigró a la República Dominicana
muy pobre, sin mayor educación, sin recursos de nada, no tenía dónde vivir y vivió en la iglesia para cuidarla. Así que le dieron un lugar para vivir en la iglesia y ser guardián de la iglesia. Eso era lo que él hacía, no tenía otra cosa. Y cuando regresó después de un tiempo a Haití, regresó instruido, comenzó una iglesia muy humilde, muy pequeña, y le insistió al pastor que fuera a Haití, le insistió hasta que el pastor fue a Haití, y ese fue el inicio de ese ministerio que Dios ha bendecido. La abnegación, el servicio a Cristo, el hacer aquello que está a nuestro alcance, todo lo que esté a tu alcance, hazlo según tu fuerza, en Cristo. En el verso número 7, Pablo dice: saludar a Andrónico y a Junia, mis padres, mis parientes y compañeros de prisión, y los cuales son muy estimados entre los apóstoles, y que fueron antes de mí en Cristo. En Cristo es una frase muy importante, y Pablo la usa acá. Eso es lo que unía a esta gente, Cristo. Fueron antes de mí en Cristo. En el verso número 8, saludar a Amplias, amado mío, en el Señor, amado en el Señor. El amor que une al verdadero pueblo de Dios, hermano, no es el amor de intereses comunes, no es el amor de nacionalidad común o de cultura común o de posición social común o intelectual común. Lo que nos une es Cristo. Y esto es lo que une a esta gente. De manera que judíos, griegos, romanos, solteros, casados, hombres, mujeres, jóvenes, viejos, pobres, ricos, todos ellos unidos en servir de una manera abnegada, con abnegación a Cristo. Mi amado, mi Señor. Verso 9. Saludar a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús. Hermano, si tú vas a colaborar, hazlo por Cristo, hazlo para Cristo. Tú no sirves a un hombre, tú no sirves a los hombres. Cuando sirvas a los hermanos acá, cuando tú sirvas a este local, cuando tú sirvas a este pastor, a los diáconos, cuando tú sirvas a una persona necesitada, es a Cristo, es por Cristo. Esa debe ser tu motivación. Esa debe ser mi motivación para yo servirlos a ustedes. Nuestro amor en Cristo, nuestro servicio en Cristo, porque estamos en Cristo, en el Señor. Verso 10, dice Pablo: saludar a Pérez, aprobado en Cristo. Aquí Pablo está hablando, hermano, de las pruebas que Apeles tuvo que haber sufrido, del sufrimiento, de la circunstancia difícil de la cual salió aprobado, pero fue una cuestión en Cristo, fue algo relacionado con Cristo, centrado en el Señor Jesucristo. Ahora eso se aplica, hermano, a todas las cosas de nuestra vida. Se puede aplicar a tu trabajo también. Tú puedes escoger un trabajo muy bien remunerado, muy bien pagado, que te aleja del Señor, que te aleja de la iglesia, que te aleja de tus hermanos, y entonces prospera mucho. O puedes rechazar ese trabajo y aceptar otro menos conveniente para servir a Cristo. Podemos planificar nuestra vida de tal manera que garanticemos nuestro éxito, el éxito de nuestra vida familiar, o el éxito de nuestra carrera y de nuestras metas en la vida, y planificamos nuestra vida alrededor de todo eso, olvidando la obra de Dios, olvidando la iglesia, olvidando a Cristo Jesús. O podemos planificar nuestra vida alrededor de Cristo, sabiendo que todas las demás cosas Él nos las dará por añadidura. Tenemos esas dos opciones: planificar nuestra vida en base a nuestros intereses, o planificar nuestra vida en base a los intereses del Señor, en base al servicio a Cristo, al amor a Cristo. Por eso estamos hablando de vida de abnegación. Abnegación es negarse a lo propio, a nuestros propios deseos, renunciar voluntariamente a los intereses y deseos propios, por amor, por devoción, por gratitud a Cristo, a fin de favorecer a otros, a fin de llevar
adelante la obra de Dios. La obra de Dios no va a avanzar con gente indiferente, con gente mediocre, con gente perezosa, que no se quiere comprometer. Puede que se llenen las bancas el domingo de gente que llega a la iglesia buscando satisfacer sus necesidades emocionales, o ser entretenida, o calmar su conciencia. Cumple, se va y nada pasó. El otro domingo viene, cumple, se va y nada pasó. Y allá en su vida, en su trabajo, en su casa y en la iglesia, no manifiesta esa abnegación. Hermanos, eso es algo por lo que nosotros tenemos que orar. Ese espíritu es el Señor. Se lo tenemos que pedir al Señor, tenemos que anhelarlo, tenemos que desearlo, porque eso se pierde fácilmente. Ese fuego se apaga, ese primer amor desciende. El Señor dice: tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Recuerda de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Es terrible, hermano, cuando nosotros caemos en nuestro primer amor. Ese es el camino que nos lleva y nos hunde posteriormente en la tibieza, de la cual el Señor dice a la iglesia de la Odisea: te vomitaré de mi boca, porque no eres frío ni caliente, sino tibio. Tibio, cristianos tibios, qué tragedia, qué desgracia. Cristianos tibios. Aquí tenemos, hermanos queridos, esta lista de hombres y mujeres que no eran mejores que tú, no eran mejores que yo, no tenían más fuerza que tú, no tenían más fuerza que yo, pero recibieron esa gracia que nosotros tenemos que buscar y pedir, no solo para servir, pero para amar a Cristo, para amar a nuestros hermanos. En el verso número 12 dice: saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Trabajan en el Señor. Verso 13: saludad a Rufo, escogido en el Señor. Estos hermanos, estas hermanas de Romanos 16 son descritos como hermanos, hermanas, siervos. Pero la palabra siervo quiere decir esclavo. Un esclavo, alguien que sirve sin otra opción más que servir. Ayudas, benefactores, colaboradores, primeros frutos, compañeros de prisión, amados, aprobados en Cristo, elegidos. Hay una mujer a la cual Pablo dice: esta es mi madre también. 4 veces usa el apóstol Pablo aquí la palabra amado o amor. Mi amado Epeneto, dice en el verso 5. Epeneto, amado mío. En el verso número 8 dice: Amplias, amado mío en el Señor. En el verso 9, Estaquis, amado mío. En el verso 12, Trifena y Trifosa, los cuales trabajan en el Señor. Saludar a la amada Pérsida. ¿Notan ustedes cómo Pablo usa la palabra amado, amada? No era una palabra evangélica, hermano, que nosotros tenemos nuestras palabras evangélicas, ¿no? Usamos nuestras palabras evangélicas que ya nos salen de una manera mecánica. Pero Pablo no está hablando aquí mecánicamente. Pablo está hablando aquí como un apóstol de corazón, por el Espíritu, inspirado por el Espíritu de Dios. Hay verdadero amor aquí. Hay verdadero amor aquí. Priscila y Aquila, que dice en una versión en inglés: arriesgaron su cuello por mi vida. Esto, hermano, es el lenguaje del amor. Abnegación en el servicio y sacrificio a Cristo. Abnegación en la comunión de amor
en Cristo. En tercer lugar, este pasaje nos muestra la abnegación en la obediencia a la doctrina de Cristo. Dije al principio, hermanos, que Romanos, y ustedes lo saben, la mayoría de ustedes lo saben, Romanos es una carta profundamente teológica, junto con Efesios y Hebreos, es la más profunda en teología en el Nuevo Testamento, muy profunda. Pero el propósito de Pablo al hablar teología no era dar discursos académicos, no era satisfacer curiosidades intelectuales. Hay muchos creyentes hoy, incluso gente que se ha llenado de pasión por la teología reformada, porque la teología reformada es muy estimulante intelectualmente. La teología reformada es muy coherente intelectualmente. Cuando un evangélico que ha vivido su vida evangélica sin doctrina y en ignorancia, de repente descubre las doctrinas reformadas, eso le puede cambiar su vida en muchos aspectos. Lamentablemente a muchos les cambia su vida solamente aquí, en la cabeza. Me decía uno de los puritanos, muchos cristianos que son monstruosos son mucha cabeza y poco cuerpo. Mucha cabeza, pocas manos, mucha cabeza, pocos pies. ¿O cuánto nosotros pecamos de eso, hermanos? Ahora, esa gente tenía mucha cabeza. Ellos podían entender Romanos, ellos podían entender Hebreos, ellos podían entender Efesios, podían entender la teología. La entendían muy bien. Pero vivían una vida de abnegación, y de sacrificio, y de servicio, y de amor, de entrega, de esfuerzo, de trabajo, de sufrimiento. Abrían sus casas, estaban dispuestos a ir a la cárcel, eran colaboradores de Pablo, ponían a disposición sus propiedades, sus talentos, su tiempo y su vida misma para el servicio del Señor. Pero eran abnegados en la obediencia a la doctrina. Vean ustedes el versículo número 17, por favor. Dice: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. O sea, ellos tenían mucho conocimiento. Pero Pablo les dice: yo quiero que ustedes usen eso con sabiduría, quiero que sean sabios para hacer el bien en base a esa doctrina que ustedes están obedeciendo. Y quiero que sean sabios para fijarse en aquellos que dicen creer esta doctrina, pero que causan divisiones y tropiezos. Dicen creer esta doctrina, pero su conducta causa tropiezos y divisiones. Fíjense ustedes en eso. ¿Cómo es posible que alguien, hermano, conozca la doctrina y cause divisiones y tropiezos? Es un asunto del corazón, no es un asunto de la doctrina. En este caso, el apóstol Pablo habla específicamente de gente que lo que está sirviendo es en sus propios vientres, eran líderes. Dice que con suaves palabras engañan los corazones de los ingenuos. Es decir, era gente muy elocuente, gente que era capaz de persuadir, de convencer con su personalidad, con su carisma, con sus habilidades. Hay gente muy habilidosa que usa las artimañas del error. Saben, hermano, cómo usar las artes mañosas de engañar a la gente, de convencerla. Pero están sirviendo a sus propios vientres, dice el apóstol Pablo. Sean cuidadosos, fíjense ustedes en eso. Ustedes no pueden simplemente, por esa abnegación, por ese amor que le tienen al Señor, dejarse llevar por todo lo que se oye bien, por todo lo que luce bien. Tenemos que tener discernimiento.
Por eso Pablo dice en el verso 19, quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. O sea, no estén inventando, ni se dejen arrastrar por los que inventan. Cuando Pablo le dijo a Timoteo que se quedara en Éfeso, le dijo, te rogué que te quedases en Éfeso para que mandes a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas. Cuando algo acarrea disputas, divisiones, problemas, debemos ser cuidadosos. Tenemos que cuidar, hermano, del alma de cada uno de nosotros. Tenemos que cuidar de la verdad del Evangelio, y tenemos que cuidar de la unidad y el orden de la iglesia. Y tenemos que cuidar, hermanos, para que el Señor nos use, para que se conviertan los pecadores, para que la obra de Dios avance, pero que sea el Señor el que lo haga en nosotros. Pablo le dice a Timoteo, yo te rogué que te quedes en Éfeso y que detengas a algunos que están enseñando diferente doctrina, que se ponen a hablar de fábulas y genealogías sin término, que acarrean disputas y no edifican, porque el propósito del mandamiento, el propósito de la doctrina es el amor nacido de corazón limpio, de limpia conciencia, de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales desviándose algunos se apartaron a vana palabrería. Es lo que Pablo le está diciendo a los romanos acá, en el versículo 17 al 19, que sean abnegados en el servicio, que sean abnegados en el amor, pero que sean abnegados en la obediencia a la doctrina. En el capítulo 6, verso 17 de Romanos, Pablo le dice a los romanos, gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Ellos habían obedecido de corazón a esa doctrina. La doctrina es supremamente importante, hermanos, porque de la manera que nosotros pensamos, la manera que nosotros concebimos la vida, de la manera que nosotros concebimos lo que Dios pone en nuestras manos, sea trabajo, sea dinero, sean dones, sea tiempo, sean relaciones, sea influencia, lo que sea que Dios pone en nuestras manos, de la manera que nosotros veamos eso, de esa manera lo vamos a usar. De la manera que veamos a las otras personas, así nos vamos a comportar con ellas. De la manera que veamos a Dios, así lo vamos a adorar. De la manera que veamos la Biblia, así la vamos a obedecer o a desobedecer. Nuestro entendimiento tiene que ser iluminado por la instrucción que viene de la Escritura y por la luz y el poder y la influencia del Espíritu Santo de Dios, que es el que obra en nuestros corazones. Él es el que obra en nosotros el querer como el hacer, por su buena voluntad. Y Pablo dice, ocupaos en vuestra salvación. De manera, hermanos, que Romanos 16 somos nosotros. Romanos 16 nos está invitando a que seamos como esta gente. Si se hiciera una lista similar a esta, si en esta lista hubieran incluido tu nombre, el mío, ¿qué habrían dicho de nosotros? ¿Qué habrían dicho de nosotros? Probablemente no nos hubieran incluido. Pablo dice, alguno piensa de que tiene de qué gloriarse, gloríese en el Señor. El que piensa hacer algo, aprende a que no es nada. Hermano, somos nada. El apóstol Pablo decía, yo he trabajado más que todos estos, pero no yo, sino la gracia de Dios en mi amor. Cualquier cosa que nosotros hagamos con el Señor, hermano, será insuficiente. Será absolutamente insuficiente. Tendremos que ir y decirle, Señor, somos unos inútiles. Nunca vamos a poder hacer lo que deberíamos de hacer para honrar tu nombre. No somos capaces de hacerlo. Somos inútiles. Si hacemos lo que tenemos que hacer, le tenemos que decir, somos siervos inútiles, porque lo que deberíamos de hacer es lo hicimos. Pero eso no es suficiente.
No tenemos nada de que gloriarnos, hermanos. Pero deberíamos anhelar estar en una lista como esta. Si se hiciera una lista como esta, ¿cómo te gustaría que te describieran? ¿Cómo me gustaría a mí, qué me gustaría a mí que dijeran de mí, hermano? El otro día platicábamos con mi esposa y pensamos en esto que se hace en todos los funerales, ¿no? Cada vez que se hace un funeral, hermano, se habla de todas las virtudes de la persona, de todo lo bueno que hizo. Por supuesto, todo el mundo hace algo bueno en algún momento de su vida, ¿no? Siempre habrá algo bueno que necesite a alguien, pero que nosotros seamos capaces de ver las cosas buenas en otras personas. Pero ¿qué de nuestra abnegación, servicio a Cristo, de nuestra comunión en amor en Cristo, de nuestra obediencia a la doctrina de Cristo? Porque el apóstol San Pablo habla aquí también de gente perezosa. El libro de Hebreos, capítulo número 6, él dice: Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. O sea, tenemos dos alternativas de nuestra vida cristiana: perezosos o imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredaron las promesas, por la abnegación, por el sacrificio, por el servicio, por el amor, por el celo a la verdad, heredaron las promesas. O perezosos. ¿Podemos ser eso? ¿Podemos ser cualquiera de esas dos cosas? Pablo en Tesalonicenses, capítulo 5, verso 12, dice lo siguiente: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Sea en una iglesia, hay gente que trabaja, que preside, es decir, toma iniciativas, o Dios lo pone en posiciones en las cuales tiene que presidir, tiene que gobernar, tiene que ir adelante, tiene una posición de liderazgo, de responsabilidad, de autoridad. Y Pablo dice acá en el capítulo 5 de 1 Tesalonicenses: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan en el Señor, sin título, pero trabajan, y a los que los presiden, porque el Señor les ha dado autoridad y les ha dado responsabilidad visible. También reconózcanlos. Reconozcan a los que tienen un reconocimiento oficial y a los que no tienen reconocimiento oficial pero que trabajan. Reconozcan. Y a los que los amonestan, a los que se toman la molestia, a los que tienen el atrevimiento santo, a los que tienen el amor suficiente para ir y amonestarte y decirte algo que hay en su corazón delante del Señor, no para humillarte, no para menospreciarte, sino para amonestarte. Dice Pablo: reconocer a los que os amonestan, reconocer a los que os presiden, reconocer a los que trabajan. Verso 13: que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra, tener paz entre vosotros. Pero vean lo que agrega Pablo en el verso 14: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Idealmente, hermano, una congregación debería ser llena de miembros solo como los que están en el capítulo 16 de Romanos, ¿no es cierto? ¿Cómo anhelaríamos, hermano, que todos los miembros de la iglesia fueran mencionados en el capítulo 16 de Romanos, que tuvieran las características, esa abnegación en el servicio, en el sacrificio, en el sufrimiento, en el trabajo, esa abnegación en el amor, esa abnegación en la doctrina? Pero Pablo dice que hay hermanos ociosos en la iglesia, y dice amonestarnos.
a los ociosos, a los que arrastran los pies, que alimentan a los de poco ánimo, que se desanima fácilmente, que pasa algo en la iglesia y decae y dice, no, ya no me quiero meter, yo ya no quiero eso porque hay mucho problema. Claro, hay problema, claro. A Pablo lo metían en la cárcel, claro, lo perseguían, lo apedreaban, hermano, hablaban en contra de él, los mismos hermanos. De hecho, hermano, muchas personas no quieren comprometerse en la iglesia porque no quieren problemas, vienen tarde y se van temprano. No quieren meterse. No conocen a la demás gente, no hay esa disposición. Hermanos, debemos llorar por nuestros pastores, que el Señor también los guíe, que el Señor los haga gente de misión, para que haya en la iglesia esa atmósfera de servicio entre todos, y a los inconversos, y a nuestros niños, y a todos los necesitados de la iglesia, y a los que nos visitan en la iglesia. Es una tarea de todos. Pero claro, tenemos que reconocer también que tenemos que lidiar con los ociosos. Así lo dice el verso 14, capítulo 5 de 1 Tesalonicenses. Ociosos, gente de poco ánimo, débiles. Que seamos pacientes para con todos. No paguéis mal por mal. Te hicieron mal, te hicieron daño, te ofendieron. ¿Vas a responder tú con ofensa también? ¿Vas a responder tú con enojo? Con mal, el mal que te hicieron. No, Pablo dice, ser pacientes, seguir siempre lo bueno uno para con otros y para con todos, estar siempre gozoso, orar sin cesar, dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías, absteneos de toda especie de mal. Así es como el Señor edifica su iglesia. Así es como el Señor lleva adelante su obra. Así es como el Señor prospera espiritualmente y llena una iglesia de adoradores en espíritu y en verdad. De gente, hermano, que podría estar en Romanos 16. Que Dios nos haga gente de Romanos 16. Padre nuestro, gracias, Señor, por nuestro Salvador Jesucristo. Danos a nosotros, Señor, tener el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios y se aferró a eso, sino que se despojó, se hizo siervo, se hizo hombre, se humilló, se hizo obediente hasta la muerte de cruz. Que nada hagamos por contienda o por vanagloria, que hagamos las cosas con humildad, estimando a los demás como superiores a nosotros mismos. No estemos mirando por lo nuestro propio, Señor, sino por lo de los otros. Que podamos, Señor, tener esa empatía, esa simpatía, esa compasión, esa determinación que hubo en nuestro Señor Jesucristo, que hubo en el apóstol Pablo, Señor. Ese hombre que se recomendaba como ministro de Dios, no por las credenciales, no por los títulos, sino por su paciencia, sus tribulaciones, sus necesidades, sus angustias, sus trabajos. Señor, que así sea como nosotros nos recomendemos. Que si nos honran o nos deshonran, sea indiferente para nosotros. Si tenemos mala fama, buena fama, Señor, sea indiferente. Y aunque seamos desconocidos, tú nos conozcas. Y aunque parezcamos moribundos, vivamos en ti, Señor. Y aunque parezcamos entristecidos, tengamos el gozo eterno de tu salvación. Y que aunque cayéramos en pobrezas, enriquezcamos a nuestros Señor. Ayúdanos, por favor, te pedimos. En el nombre de Cristo. Gracias. Amén. Amén.